operación. Este simbolito que significa factorial, para que todos lo puedan ubicar. Voy a hacerlo yo en pantalla para que vean dónde está el mío. El mío aparece como n factorial, que es ese que tengo en pantalla. Existen también x factorial o solo el palito con la bolita. Búsquelos en sus calculadoras y en sus tabletas, computadoras y todo, porque lo vamos a ocupar mucho para explicar este tema. Cuando lo hayan encontrado, es como pasar lista. Me dicen sí, 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 para ir discriminando, o al revés. Aquellos que no lo encuentren, necesito que me digan que no lo encontraron. Ya lo encontré yo, profe, en la cálculo de la compu y es la misma que usted tiene. Perfecto, entonces hágame un favor, ponga 4 factorial y después pone 11 factorial. Pone 4 y busca el factorial y vea el número. Después pone 11 factorial y vea el número. El factorial se compone por la multiplicación del número hacia el origen. Entonces empezamos. Si yo le digo a usted que voy a hacer el factorial de 4, sería 4 multiplicado por 3, por 2, por 1. Si fuera el de 8, sería 8 multiplicado por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Profe, el de 11 es enorme ya. El de 11 ya es gigantesco, ¿verdad? No se puede ni leer esas cantidades. Si yo les digo que busquen el factorial de 7, ¿cuánto les da? Vamos a ir a hacerlo aquí. Nos venimos en 7 factorial y me da 5.040. Muy bien. Ahora busquen factorial de 11. Son 39.916.800. Por favor, constaten de que tienen y les da el mismo resultado. Sí, señor. Muy bien, vamos ahora con factorial de 4. ¿Cuánto les da factorial de 4? 24. Correcto. Vamos a escuchar a una dama porque solo hombres se oyen y no oímos a ninguna mujer decirnos nada. Kimberly, Melissa, Ruth, Zoraida o Yolendi. Deme el número, por favor, del número 9 factorial. 362,880. Vamos a ver. Son 362.880. Muy bien. Ahora vamos a buscar 15 factorial. ¿Cuál de las damas me dice? Imposible de leer, profe. ¿Cómo es posible de leer? 1, 2, 3 millones, miles de millones, eso es apenas un billardo. Un billardo, 307.674.368.000, nada más. Profe, a mí me sale con una E y un 12, por eso le dije imposible de leer. Esa es anotación científica. Eso solamente es correr el punto decimal para atrás. N cantidad de datos que le dé. Básicamente, ese es el primer elemento que estamos y que tenemos que aprender a manejar. Porque las cosas importantes dentro de lo que son las permutaciones y las combinaciones es lo siguiente. Primero vamos a hablar del significado de la palabra permutación, lo que es permutar algo, permitir algo. Mientras que la combinación es el principio de exactitud. La combinación, piensen en una caja fuerte. ¿Ustedes pueden abrir una caja fuerte si no conocen los números exactos? No. ¿Eso qué implica? Que las cantidades para abrir una caja tienen que ser números, tanto a la derecha como a la izquierda, pero por una cantidad limitada. Entonces, ese mismo concepto se trasladó a matemáticas. Cuando hablamos de permitir las permutaciones, vamos a hablar de todos aquellos arreglos que no hay límite para controlarles. Se pueden combinar tantos como uno quiera. Mientras que en las combinaciones, como la caja fuerte, que es el ejemplo, tienen que ser exactas y sin repeticiones para que no haya probabilidad de que alguien pueda abrir la caja. Existen dos elementos de presentación. Uno, que es el que vamos a ver como la probabilidad de encontrar n por p como una permutación, que implica
que voy a tener que la cantidad de elementos que me aparezcan lo voy a tener como un número factorial. Y la cantidad n menos r va a ser una función matemática corriente, pero después al resultante hay que sacarle el factorial. La regla número 2 que les iba a mencionar de los números factoriales es que los factoriales no se pueden ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Son cantidades exactas puras, no es posible aplicarles ningún tipo de combinación ni para sumarlos, ni restarlos, ni multiplicarlos, ni dividirlos. Si queremos hacer operaciones con números factoriales, tenemos que convertirlos a números normales para poder hacer las operaciones. ¿Está claro ese concepto de la segunda regla? Entonces, cuando en la fórmula nos dice que vamos a dividir n factorial entre n menos r factorial, significa que tenemos que resolver en totalidad los números correspondientes a n en disminución hasta llegar al 1 para poder resolver la ecuación. No se puede hacer directamente. Así que por favor no intenten montarlos en sus computadoras o en sus teléfonos, aunque sean programables, para que no cometan errores. Profe, eso lo teníamos en programa 13, ¿verdad? Creo. Sí, señor. Es el principio de lo que vamos a ver para comenzar a ver lo que es distribución normal en estadística. Es la base. Muy bien, vamos a comenzar ahora. Entonces vamos a dar un ejemplo para que vean cómo funciona. Dice el texto, tenemos 4 letras. Las letras son A, B, C y D. Y vamos a tomarlas de 3 en 3. Significa que vamos a aplicar un principio de permutación y de combinación para que vean cómo funciona. Yo puedo decir, si primero tengo 4 letras y solo puedo tomar 3 de esas 4, voy a tener entonces 4 posibles respuestas. Si tomo la letra A, significa que por un principio de no repetición de las letras, yo podría, si escojo A, tendría la posibilidad de tomar una B, una C o una D como segunda letra. Y como tercera letra, se me reducen las posibilidades a solo poder escoger una de las 2 resultantes, ya sea que diga A, B, C o que diga A, B, D, o en su efecto A, C, B o A, C, D, o en su efecto también A, D, B o A, D, C. Eso significa que estoy llevando un patrón de comportamiento. Llevo la letra A como la probabilidad de ocurrencia del evento primario. Llevo un efecto secundario y un efecto resultante final. Ahora sí, esto lo puedo hacer para todas las posibles combinaciones. Alterando el orden de la primera letra, tendría entonces ese factor específico para una cantidad específica de letras que estamos tomando. Como solo nos piden 3, las posibilidades son A, B, C, D en la línea de las principales, en las secundarias, para la A, B, C, D, para la B, A, C, D, para la C, A, B, D, para la D, A, B, C. Cada una de estas se va a subdividir y ese es el principio con el cual inician las permutaciones y las combinaciones. Cada uno de estos factores que tenemos aquí escritos, los tenemos aquí colocados. Como ven, para la letra AB hay 2 posibles, para la C hay 2 posibles y para la D hay 2 posibles. Eso nos da un total de, en línea, de 6 posibilidades para cada uno de los diferentes elementos. Con lo cual vamos a tener entonces 24 permutaciones posibles, que son las que observamos aquí, sin importar el orden en que vayan. Esas serían las permutaciones posibles. Pero para hacerlo en una forma más sencilla, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, colocamos cada una de ellas. Y como sabemos que hay cierta combinación, entonces vamos a sacar la primera parte, que sería la permutación. Aplicamos la fórmula. La fórmula es esta que tenemos aquí.
donde n es la cantidad de datos que nos dan, que son 4, A, B, C, D. R va a ser la cantidad de ordenamiento, o sea, el orden que nos están pidiendo o nos están limitando, que va a ser 3. Entonces yo empiezo y sustituyo n, que va a ser 4 factorial, dividido entre 4 menos 3, y lo que me dé, que es 1 factorial. 1 por 1 es 1, así que se queda así. Pero n, cuando es 4, sería tomar 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 son 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Entonces la respuesta va a ser 24, que es lo mismo que hemos obtenido aquí al obtener todo el desglose de los elementos. ¿Está claro lo que es una permutación? ¿Tienen dudas? Yo sí, porque la verdad no logro entender. Ok, vamos de nuevo entonces. Cuando hablamos, ¿sí entendió lo del factorial? El factorial, sí, señor. Muy bien. Las posibilidades de combinaciones se dividen en dos. En realidad se dividen en tres, que son permutaciones, combinaciones y las variaciones. Para el caso de las permutaciones, que son todo lo que podemos permitir que ocurra, vamos a decir que se pueden mezclar todas las variables cuando tengamos un orden irrestricto o una limitación de cantidad. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Nos dan 4 letras y nos dicen que tenemos solamente posibilidad de tomar 3 de esas 4 letras. Para hacer eso vamos a hacer el ejercicio nada más. Número 1 dice, si yo tomo A como primera letra, las posibilidades de colocar en segunda letra va a ser B, C o D. Una vez que seleccione el camino de esos 3 alternativas, se me abre otra posibilidad más, que va a estar compuesto por los elementos que no he seleccionado del orden que debo de obtener. Pero como solo puedo obtener un camino, entonces me dice que el primer camino sería, yo podría escoger A, B y C, que sería la número 1. Podría tener A, B, D, que sería la número 2. Podría obtener A, C, B, que sería la número 3. O A, C, D, como la número 4. O A, D, B, como la número 5. O A, D, C, como la número 6. ¿Cuál es la característica que tenemos ahí? No estamos repitiendo las letras, o sea, no hay repetición en los datos que estamos manejando. Así sucesivamente para cada uno de los diferentes elementos. Entonces, una vez que los tenemos colocados y los analizamos, vamos a saber que hay 24 elementos posibles. Pero cuando trabajamos con las permutaciones, entonces estos elementos van a cambiar, porque ahora vamos a hacer la fórmula y decimos lo siguiente. Si yo tomo la permutación y aplico la fórmula, que está la fórmula básica, voy a decir 4, le pongo el factorial y le digo dividido entre 4 menos 3. Empiezo. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Significa es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. En la parte inferior, 4 menos 3, que es una resta corriente, es 1. 1 factorial es 1. Entonces me queda como 24 entre 1. Eso va a la respuesta, me va a decir que la permutación de n a r, para cuando n vale 3 y 4 y r vale 3, me va a dar 24. Pero si lo que estamos haciendo es una combinación, la fórmula cambia y la función de P se convierte en una C ahora por el nombre de combinación versus la permutación. La combinación tiene el mismo elemento, pero a diferencia de la permutación, agrega dentro de del dividendo la función de R factorial. Esa sería la única diferencia entre la fórmula de una permutación a una combinación. O sea, que la R se vuelve a repetir para terminar de hacer.
La permutación es igual, pero la combinación agrega en el divisor la multiplicación de R nuevamente, que es el mismo valor R que tenemos adentro, pero esta vez como un valor dentro del factorial. Y se representa en matemáticas como CNR. Ahora sí, sustituimos los valores dentro de esta fórmula. Recuerden que estamos incrementando nada más el valor de R y decimos entonces, sería 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1, ya sabemos que es 24. Ahora vamos a dividir entre n menos r, que sería 4 menos 3, que es 1 factorial, dividido entre 3 factorial. Es el mismo r que tenemos en la fórmula, así que no cambian nada. Y sería 3 por 2, 6, 6 por 1, 1. Entonces tendríamos en la parte de abajo ahora una división que va a ser entre 6 y ponemos en el divisor 24 dividido entre 6 y nos va a dar 4. Esto significa que las combinaciones solo van a permitir que se lean los números en el orden para que no haya repeticiones de más de la misma cosa mal acomodada. Eso sería toda la explicación básica. ¿Tienen preguntas sobre lo que es una permutación y una combinación? Porque ahora vamos a ir a hacer ejemplos. ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, tendría que ponerlo en práctica a ver si se me generan dudas. Perfecto. Profe, Muy bien. Entonces empecemos. Sí, la señor. combinación y la permutación, digamos, no dieron el mismo resultado al final. No, jamás. Una dio 24 y la de otra dio 4. 4. Listo. Perdón. Vean, voy para atrás. Vamos para atrás. En una da 4, en la combinación que es exacta, es como una caja fuerte, es exacta, solo da 4 posibles combinaciones. Mientras que en la abierta, en la que todo lo permite, da 24 combinaciones. Más claro, profe. Muy bien. Vamos ahora a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Vamos a calcular las dos cosas, tanto la permutación como la combinación. Para este caso nos dicen de cuántas formas distintas podemos acomodar 4 sólidos geométricos en una repisa si los escogemos entre 9 sólidos geométricos diferentes. En pocas palabras, tenemos 9 tiliches y tenemos que colocar solamente 4 en una repisa. Es una función de n es 9 y r es 4. ¿Está clara el análisis? Que es bastante básico. Hola, hola, vayan diciéndome, porque lo que necesito es que vayan comprendiendo los conceptos para ir armándolos. Profe, N entonces siempre va a ser todos los objetos que vamos a tener. Todo el tilichero, sí. Y R es lo que necesitamos, nada más. Lo que se solicita o lo que esté restricto para poderse colocar. Sí. Okay. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Soraya, dígame que sí o no. Sí, profe, yo estoy bien en ese punto. Perfecto. Entonces vamos a resolverlo. Si nos dicen que tenemos 9 diferentes cubitos, rectángulos, de todas las cosas posibles, ojalá de diferentes colores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplicamos la fórmula de la permutación. La permutación me dice que va a ser n factorial dividido entre n menos r factorial. Para ello entonces colocamos 9 factorial y lo vamos a dividir entre 9 menos 4 es 5, entre 5 factorial. Entonces, por favor, ahora calculen cuánto sería 9 factorial y 5 factorial para poder hacer esa división. Ejecútenla, por favor. 5 factorial es 120. Y supongo que ¿Y 9 factorial? ¿Qué es la que va en el dividendo? 362, 880. Muy bien, divídelo entre 120 ahora. Tiene que darle 3024. O sea, 3024. gracias. Eso significa que tenemos la posibilidad de acomodar 9 objetos diferentes de una forma específica de 4, de 3024 formas diferentes para hacerlo.
Piensen en lo siguiente. Si tuviéramos pantalones y camisas y nos preguntan de cuántas combinaciones se puede usted vestir, usted podría calcular esas condiciones porque ya tiene la fórmula para poderlo hacer. Ahora resolvamos este mismo, pero no como una permutación, sino como una combinación. Les recuerdo que la fórmula implica la multiplicación de R factorial como un elemento dentro del divisor, para que lo tengan presente en todo momento. ¿Cómo les quedaría? Tendríamos entonces 9 factorial, que ya lo conocemos, dividido entre 5 factorial. Ese 5 factorial hay que multiplicarlo por el valor de R que ya tenemos, que es 4 factorial. Entonces resolvemos las dos ecuaciones y tenemos el total del divisor para poder sacar el dato de n, en este caso 9 factorial. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Profe, no es justo porque ya nos puso ahí cuánto va. Ay, si no, ¿cuánto les quedó? Por eso les pregunto nuevamente, si les dio o no les dio. A mí no, profe, porque todavía me cuesta sacarlo. Ok, vamos despacito entonces, porque tenemos que hablar ahora de dos conceptos diferentes, que uno va a ser dependiente y el otro es independiente. El dependiente es aquel que no se puede repetir, el independiente sí se puede repetir. Pensemos en una caja que tiene bolas de muchos colores y yo tomo el dato, o sea, tomo la bola, meto la mano, saco la bola y digo el color que es y la vuelvo a echar dentro de la misma caja para que se revuelva. Entonces, eso sería un dato independiente porque no importa lo que yo haga, siempre va a haber la misma cantidad de objetos dentro de la caja. Pero en el caso de los dependientes que dependen de lo que yo haga, yo voy a sacar y no lo voy a meter de nuevo. Entonces cada vez hay menos unidades dentro de la caja en la que voy sacando los objetos. Esa es la definición entre dependiente e independiente. Profe, usted podría hacer un ejemplo en la calculadora, que es donde no me he podido acomodar cómo escribirlo. Ok, permítame. Vamos a hacer este mismo. ¿Ve la calculadora? Sí, señor. Empezamos. Voy a calcular el de arriba. ¿Está bien? Entonces me vengo y digo, voy a calcular el primer valor, el de 9 en este momento. Entonces digo, el factorial de 9 es, coloco 9 y pido factorial. Me dice que va a ser para el efecto 362.880. Y lo voy a dividir entre el factor de la parte de abajo, que está compuesto por los números 9 menos 4, que es 5, entonces busco 5 factorial y pongo 120 en el divisor. Y ese 120 lo voy a multiplicar por el 4 factorial, que ya sabemos que 4 es 4 por 3 por 2, que sería 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces son 120 por 24 la parte del divisor. Ahora me vengo y digo entonces, esto va a ser igual a 362.880 dividido entre 120 y voy a multiplicarlo por 24 de una vez para tener el dato en 2.880. Tomo los valores, voy a borrar esto y pongo el valor que tenía de 9 factorial, que sería 362.880, y lo voy a dividir entre 2.880, que es el dato que me da el número. Y me dice que el resultado es de 126 posibles formas de acomodar esos elementos. Profe, vieras que
yo lo hice como usted dijo que no lo hiciéramos, que no se podían multiplicar ni dividir los factoriales, pero al hacerlo el de 5 con 4 igual me dio 2880. Sí, porque lo está haciendo en la computadora. Ah, ok. ¿Ok? La computadora sí tiene ese toque, pero el problema es cuando la compliquemos más y hayan números de por medio entre las multiplicaciones de las mismas factoriales con números corrientes. Ahí es donde se pone un poco ruda la situación. Entonces, ya calculamos esos dos elementos. Uno dio 126 y el anterior nos estaba dando 3024. Ahora sí notamos la diferencia en permitir hacer todas las mezclas que queramos y estar en la combinación como una caja fuerte con los números exactos. Ahora sí están de acuerdo en qué consiste una permutación y una combinación. Sí. Sí, muy bien. Continuemos entonces. Ahora viene la parte bonita, que es una mezcla de ambos. Para nuestro caso, voy a ver si lo puedo hacer más grande para no matarle la ilusión de la resolución. Ahí. Ok, empezamos. De un grupo, vean que estoy hablando de grupos. Significa que los grupos se hacen por separado y después al puro final se multiplican. Y vamos a emplear los dos modelos, tanto por la permutación como por la combinación. Entonces vamos despacito. Primero nos dicen que tenemos de un grupo de 8 soldados del ejército, 7 soldados de la Guardia Nacional, o sea, tenemos dos grupos. Tenemos soldados del ejército y soldados de la policía. Entonces tenemos 8 de un lado y 7 del otro. Se decide formar una unidad de 4 soldados del ejército y una unidad de 3 de la guardia. Para hacer esta operación tenemos que hacerlo por separado. Entonces primero vamos a calcular la permutación de 8 para 4, donde 8 son personas, son 8 soldados y solo se pueden acomodar de 4 en 4. Y después hacemos el de 7 soldados que solo se pueden acomodar de 3 en 3. Una vez que tengamos esos dos elementos, simplemente tomamos los dos, los multiplicamos entre sí y tenemos el total de posibles combinaciones que se pueden dar. Ese es el primer principio de lo que es el análisis de teoría de conjuntos para números multiplicativos, que es por separados siempre se debe multiplicar para poder ver la totalidad de las combinaciones posibles que hay. Les repito nuevamente, tomen por favor los 8 de 4 y calculen las permutaciones y después toman 7 de 3, les calculan las permutaciones y después los multiplican entre los dos y me dicen cuánto les da. Les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan. Voy a buscar algo. El R factorial en la fórmula para poder calcular 8 de 4 y después 7 de 3 y después multiplicarlos. Cuatro factorial. Son 4 factorial. Vamos a necesitar del otro lado a 7 factorial y vamos a necesitar a 3 factorial. ¿Estoy en lo correcto? Entonces vamos a poner aquí exactamente eso. Más, pongo factorial, le doy doble clic y le agrego 8. Ahora lo mismo, pero para 4. Pues al revés. Ay, qué vivo yo. Ok. Más factorial. Entonces creo que el de la segunda era 840.
de la permutación. Factorial de 8. Factorial de 4. Para hacerlo solo por sustitución, que es más fácil. Factorial de 7. Y factorial de 3. ¿Ok? Entonces empiezo. Vamos a hacer, estos serían los cálculos, y esta sería la combinación, y esta es la permutación. Tenemos. Para la combinación obedece entonces a la formulación de N, C, R minúscula, igual, abro comillas y digo que va a ser igual y abro otras comillas. Empiezo a la función de N, factorial, cerrada, dividido, cerrada, dividido, abro comillas, de la función de N menos R, cierro comillas. El resultado tiene que ser factorial, multiplicado por R factorial. Mientras que en la permutación sería N permutación de R va a ser igual. Abro comillas y digo que va a ser igual a N factorial, cierro comillas, dividido entre, abro comillas, N menos R, cierro comillas, factorial, cierro comillas. Ahora, haciendo esa sustitución, así como la estoy diciendo, tendría que sería a N, este de aquí, ¿verdad? Dividido entre, abro las comillas, un 2, tendríamos entonces, ¿cuánto? 8 menos 4, 4. Entonces tendríamos a 24, 8 menos 4 es 4 factorial, tendríamos 24, multiplicado por 24, y cierro comillas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora voy a calcular, vamos a poner ese resultante, copiar aquí de este lado. Ya no me salió. Dejémoslo ahí donde está para que no nos complique la vida. Ahora voy con el siguiente. El siguiente va a ser el de 7. Entonces digo, nuevamente, más 7 factorial dividido entre, abro dos comillas, 1, 2, que sería ahora, entonces, 7 menos 3 es 4, ¿verdad? ¿Estamos correctos? Sería 24 multiplicado por 3 factorial. Cierro comillas. Ahora el resultante de estas dos combinaciones va a ser multiplicar 70 multiplicado por 35, que eso me daría entonces más 70 por 35, igual 2240. Ahora vamos a ir a hacer la siguiente. La siguiente va a ser, pero ahora como permutación. Entonces empezamos. La fórmula va a ser similar a esta. Copiarla, vamos, ya la tenemos, no hay necesidad de moverla, pero ahora sin la R del final. Entonces comenzamos. Más, para la primera, sería 8 factorial dividido entre, abro comillas, y digo entonces, 8 menos 4, 4 factorial, entre 24, cierro comillas, y ese va a ser
mi primer factor. Voy con el segundo, con el de 7. Me vengo ahora y pongo más 7 factorial dividido, abro comillas, entre, en este caso, 7 menos 3 es 4 factorial, que es 24, cierro comillas y le doy enter. ¿Para qué? Para poder multiplicar ahora 1680 multiplicado por 210. El resultado de esto va a ser entonces este multiplicado por este. Hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Les dio igual? Sí, señor. Profe, yo tenía una confusión en lo que tenía que multiplicar, pero ya viéndolo así ya me quedó mucho más claro. Les dije que esta materia es muy bonita. Todo lo que es permutaciones y combinaciones se vuelve muy chiva. Ahora vamos a ver variaciones para que vean las variaciones que son más lindas todavía. ¿Tienen preguntas o dudas hasta el momento? Profe, ¿se puede poner para ver las fórmulas? Es que así en Excel se me hizo un colocho las fórmulas. A mano me salieron igual los resultados. Aquí están las fórmulas de 1. Para lo que es la combinación. No, eso sí lo tengo claro, porque a mano sí lo pude hacer. Es como hacerlo en Excel. Ah, ok, permítame para ponérsela. ¿Quiere ver fórmulas? Tocamos fórmulas y nos vamos a fórmulas rastreadas. Aquí tenemos las fórmulas. Avíseme cuando puedo quitar. Voy para tomarle una foto. Listo, profe. ¿Sí? Quito. Muy bien, vamos ahora a ver lo que son variaciones de las permutaciones y las combinaciones. Vamos ahora a ver lo que se conoce como elementos distinguibles e indistinguibles. El principio de indistinguible es aquel que no se puede ver tan fácilmente. Y cuando se dice indistinguible es que no se puede ver del todo. Aquí lo que hace es que vamos a aplicar la fórmula de n factorial para valores de x con y alternativas de solución posibles factoriales. El primer ejercicio que vamos a utilizar es la palabra televisión para poder explicar en qué consiste este tipo de permutación. Primero que nada, todos los objetos no son distinguibles. Hay elementos que son indistinguibles, que son elementos de repetición. Cuando tenemos elementos que van a repetirse en el proceso, entonces aplicamos la siguiente fórmula. Y para ello necesito que tengan mucha paciencia. Primero, el número n sigue siendo el mismo. ¿Qué significa el valor de n? Todos los elementos que tengamos en primera línea. Entonces, cuando tenemos la palabra televisión, vamos a contar cuántas letras tiene la palabra televisión. Hay dos objetos que van a ser objetos distinguibles, que son aquellos que solo se repiten una sola vez. Y los elementos, en este caso, indistinguibles, que son aquellos que se repiten mayor número de veces. Para nuestro efecto, la palabra televisión tiene ¿cuántas letras? Tiene 10 letras. 2, 4, 6, 8, 10. Y para eso, entonces, n va a ser igual a 10. Ahora separamos cada uno de los elementos según la repetición de la letra que se dé en el momento de analizar la palabra. Empezamos entonces. La primera es la T, aparece solo una vez. La L solo una vez,
La V solo una vez, la S una vez, la O una vez y la N una vez. Pero la E se repite 2 veces y la I se repite 2 veces. Los elementos distinguibles son aquellos que solo se repiten una sola vez, mientras que los objetos indistinguibles van a ser aquellos que se repiten más de una vez. Ahora sí, vamos a explicar lo que significa X. X significa el número de veces que se repite la mayor letra dentro de los indistinguibles. Si tuviéramos, en este caso tenemos 2 es y 2 is, que es una casualidad, pero significa que vamos a tener entonces el 2 factorial, que va a ser el X correspondiente a la letra y al indistinguible que nos va a caracterizar. Es el número de veces que se repite más una palabra. Entonces, ¿qué es X? ¿Quién me responde? El número de veces que se repite más una palabra. Entonces, profe, si hubieran 3, por ejemplo, y sería un 3. Es correcto, la X sería un 3. Ahora vamos con las cuántas letras se están repitiendo. Solo 2 letras, la E y la I. Por esa es la razón de que Y sea el valor indistinguible. Y ese factor de cuántas letras hay es Y. ¿Cuánto vale Y? 2, porque 2. hay la E y la I. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de palabras para que hagamos una y mantengamos siempre el concepto de que hay que separarlas de acuerdo al número de repetición que ésta tenga. Entonces vamos a irnos nuevamente, que hice la tablita de aquí. Aquí tengo esto, hagámoslo aquí. Vamos a colocar la palabra. Busquemos la palabra más larga, es externomacloideo, pero vamos a buscar una que no sea tan larga. Vamos a poner bibliotecarias. Muy bien. Comiencen a hacer la separación entre distinguibles e indistinguibles. Muy bien. Yo lo que hago para hacer esto más sencillo es descomponer la palabra. Y empiezo. Quito esta basura de aquí que me está estorbando. Empezamos. Tengo B, tengo I, tengo L, tengo O, tengo T, tengo E, tengo C, tengo A, tengo R y tengo S. Y empiezo. Bibliotecaria tiene 2 Bs. Tiene 3 Is. Tiene una L. Tiene una O. Tiene una T. ¿Tiene cuántas es? Una. Tiene una C. Y tiene 2 A. Tiene una R y una S. ¿Cuáles van a ser en este caso, las distinguibles? Todas aquellas que solo tengan una letra. Las que no son las que van a tener las indistinguibles. Entonces empezamos. Tiene en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, N va a ser igual a 14.
que es un número factorial. Entonces ponemos aquí más factorial de 14. Ahora vamos a calcular los otros dos factoriales. ¿Cuál factorial me interesa? Tengo 1, 2, 3. Y el número 3 es el mayor. Así que factorial de 3 es el número mayor. Este va a ser mi hermoso y preciosa X. Y ahora, ¿cuántas letras son las que se están repitiendo? 3 letras. Entonces, mi factor de Y va a ser igual a factorial de 3. Que no lo voy a poner 2 veces, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ahora pongamos los valores. Ahora sí, factorial de 14. Profe, la Y va a ser el número más alto. La Y es el número más alto. Voy a separarla, no importa. Voy a poner aquí más F factorial del 3. ¿Qué tengo aquí? Voy a tener entonces que el factorial de 3 va a ser mi línea. Voy a pasarme otra vez a datos para que se me conviertan en datos. Profe, una consulta. X vendría siendo la Y porque se repite 3 veces. Y Y sería 3 porque son 3 letras las que se repiten. Exactamente, ya sabes hacerlo. En la teoría, me falta la práctica. Ahora sí, vamos con la fórmula. ¿Cuál sería el resultante de esto entonces? Hagámoslo aquí, voy a ponerlo aquí y hacerlo bien bonito. Voy a tomar más, agarro el número de arriba, lo paso a dividir, abro las comillas y multiplico este multiplicado por este. Y cierro las comillas y a la mano de Dios tengo el número mágico de... ¿Cuántas posibles combinaciones tiene esta palabra? Tenemos aquí 1000, tenemos 2.421.619.200. Nada más para que vean lo que se puede mezclar en una palabra. Ahora sí, usemos una de las palabras más largas del abecedario. Tengo un montón. Aquí les dejo una. Damas y caballeros, esas son sus palabras para trabajar. ¿Cuánto tiempo ocupan? ¿Les parece par de minutos por cada una o más tiempo?
Poquitico más, profe, no sea concho. Si les enseñaron un truco ahora en Excel que ya pueden hacer todo eso en un solo tiro, pero no. Sigamos. ¿Me avisa cuando terminan? Mientras tanto, permítame para pasar lista. Permítame para ponerle las fórmulas. Listo. Gracias. Ustedes me digan cuál quieren que se haga de primero. Profe, la primera, a mí me dio un número larguísimo. Ok, muy bien. Tomemos la primera entonces y coloquémosla de este lado para poderla trabajar. Primero contemos las letras para saber el tamaño de n factorial. Después el tamaño de x factorial. Y después el valor de y factorial. Profe, a mí me dio con 65 el inicio. Vamos a ver si está bien. Ya el final de la primera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Revisemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿Están de acuerdo? Vamos ahora a calcular las funciones de las letras y para eso escribimos la palabra como en el otro tiro. Colocamos la letra E, la S, la T, la R, la N, la O, la C, la L, la I, la D, qué palabra más larga. O ya tenemos, vamos con la letra M. As ya tenemos, no tenemos as en la mira. S sí tenemos, T sí tenemos, O sí tenemos, I sí tenemos,
D si tenemos, E si tenemos y O si tenemos. Hasta ahí llegamos. Empezamos. Vamos a contar las letras E. Tengo 1, 2, 3, 4. Voy con la letra S. Tengo 1. Voy con la letra T. Tengo 1, Profe, ese hay Dos. 2. 2. Ese hay 2. Tiene razón, hay 2. Muy bien. R's tenemos 1. N's tenemos 1. O's tenemos 1, 2, 3, 4. C's tenemos 1. L, 1. Is, 1, 2. D's tenemos 1, 2. M tenemos 1. Y A's tenemos 1. ¿Todos están de acuerdo con esa cantidad? Sí. Sí, entonces empecemos. ¿El valor mayor cuál es? ¿Cuál es el valor mayor? 4. 4. ¿Cuál es el valor de Y? Quitemos las que son distinguibles para hacernos la vida más fácil. Pintémoslas de amarillo 6 son, profe. y pintamos estas dos. Entonces, ¿cuántas tenemos que son indistinguibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplicamos la regla y decimos entonces factorial de 22 más factorial. Le damos doble clic y ponemos 22. Después ponemos 4 factorial más factorial, doble clic y ponemos Profe. 4 factorial. Una consulta. Sí, La X no es el número de veces que se repite el indistinguible. el número que se repite, ¿cuál es el número mayor? Es la X. ¿Cuál es el número mayor? Por eso. Ah, ok. Sí, es que entonces lo estoy haciendo al revés. La Y es Sí, cuántas tengo la letras. ¿Sí? Sí, tengo la misma 6 y el 4, pero lo coloqué al revés. Yo también tenía la noción de que era al revés, pero ya me quedó más claro. Ya, Igual ahora no sí. me afecta porque creo que es multiplicación, entonces ya para tenerlo igual de claro. Ahora sí, para hacer la bromita increíble, como digo yo, vamos a abrir espacio porque esta cantidad está hermosa. La fórmula dice que va a ser este de aquí, dividido, abro comillas, entre este multiplicado por este, y cierro comillas. El número mágico es... O sea, hay 16 ceros todavía más para allá de la cantidad. Es imposible leer. ¿Se entiende el concepto? Bueno, El segundo está más fácil. terminen de hacer los otros que son más fáciles. Bueno, constitucionalización no está tan corta tampoco, ¿verdad? Pero las otras sí están fáciles de hacer. Terminen de hacerlas y me hace el favor. Y que alguien nos dé el resultado al final de cada una de ellas. ¿Les queda alguna duda con esta primera parte introductoria de lo que son permutaciones y combinaciones? La pregunta es, ¿qué prefieren? ¿La manera en que explican en las películas o en esta forma? La forma en la que usted explica. No le gustaron las películas, tan bonita voz que tiene la muchacha.
Bueno, vamos a esperar entonces a que terminen, porque todavía nos faltan ver diferentes formas en las cuales se dan variables de lo que son permutaciones y combinaciones. Sí les voy a dejar una duda para que la resuelvan. Si en Costa Rica tenemos 3 letras y tenemos 3 números y tenemos 10 números intermedios, que es lo que tenemos, ¿cuántas placas se pueden hacer con esta combinación? Tenemos de la primera 24 letras, de los números 10 números. Profe, así hay un video. Sí, claro, pero yo quiero que ustedes lo calculen. Y los números hay 999. Tienen que hacerlo en la 3 números serían 999. Serían 99 más el 00 serían 100 números. ¿Cuántas placas se pueden hacer? Recuerden que la ausencia en este momento de que no tengamos nada en medio de la placa, por darles un ejemplo, qué sé yo, HUC, y le ponen a la par 123, no significa que entre los dos no hay nada. Hay un espacio, ese espacio lo tiene un 0 en este momento. En el momento que el 0 desaparezca, o sea, ya se llene la primera serie, le agregan un 1 en medio y ahí sigue creciendo, ¿verdad? Y no son 24, serían 19 quitándole las vocales. Pero es una pregunta, ¿cuál era la tercera palabra? La tercera palabra era constitucionalización. Ah, no, precisamente es la que estaba viendo. Ok. Entonces, calculen por favor cómo quedarían estas combinaciones, porque si lo hacemos por permutaciones, bueno, no nos da la lo van a hacer por combinaciones. Esa es la solicitud. A ver quién nos puede hacer ese cálculo. Recuerden que se hacen por separado y después se multiplican entre ellas. Estos van a ser los n. Y estos van a ser los r factorial. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Chicos, Profe, espérate que ya saque todos los datos. ¿Qué hacía? Disculpe. se multiplican. Estamos hablando de las placas, ¿verdad? No, lo de las letras. Ok, tenemos el número posible de, en este caso, dentro de la solución, de todas las clasificaciones de P para las permutaciones posibles de la combinación de letras con palabras. O sea, ¿cuántas millones de palabras podemos mezclar para tener un significado diferente? Sí, pero un ejemplo, la consultilla mía era cuando ya tengo lo de N, X y Y, ¿cuál es el proceso que sigue? Hacer la fórmula. Esta fórmula. Ah, ok, gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque todavía nos faltan varias de las variables de las permutaciones y las combinaciones, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Sí tengo, les recuerdo nuevamente, como comenté en la página, tenemos pendiente la lectura del libro de el Kaizen, de Genba Kaizen, y las fechas de las herramientas que con la ayuda ya de en este caso, del compañero, de don Alberto Campos, ya tenemos la lista de los elementos para poder que quiten las que ya hemos visto en clase. No se valen las que vimos en clase, tienen que ser diferentes para que las vayan armando y apliquen la regla de qué es, para qué sirve y cómo se aplica cada una de ellas.
Escojan 30, ¿verdad? Déjenme ver qué más me queda en los anuncios dominicales. Muy bien, el libro que tienen que resumir y las herramientas es lo único que tengo de anuncio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? Les dije que les iba a gustar, ¿verdad? Profe, Sí. aquí tengo una duda, es que me enredé aquí con esto. En la palabra expresamente, solo hay una letra que se repite y está 4 veces. Entonces, X viene siendo 1 porque es solo una letra. Hagámoslo otra vez si quieren. Venga, resolvámosla. Es que yo tenía al revés los vamos a tomamos expresamente. Empecemos. Tiene E, tiene X, tiene la P, tiene la R, tiene la S, tiene la A, tiene la M, tiene la E que ya está adelante, tiene una N y tiene una T. Ok, empecemos. ¿Cuántas Es hay? 4. ¿Cuántas X hay? 1. Una P, una R, una S, una A, una N, una M y una T. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. Primero colocamos cuánto va a ser nuestro valor de N factorial. 12. 12. Gracias. ¿Cuál va a ser nuestro valor de X factorial? 4. ¿Cuál va a ser nuestra Y factorial? 1. 8. 1. Recuerden, todos estos son de la clase, ¿ok? Mientras que estos otros, aquí tenemos los distinguibles y los indistinguibles. Voy a marcar los indistinguibles. No, los distinguibles. Los indistinguibles son los que trabajamos nosotros. ¿Qué pasa cuando aplico la fórmula? Voy a calcular entonces más el factorial de 12. Aquí. Me faltó el factorial. Más F factorial de 12. Ahora me falta más el factorial de 4. Y el de 1 es 1. Entonces vamos a tener una división exactamente de colocar más este dividido entre este. Doña Melissa le dio igual. Ya le digo, profe, me faltó ese último paso. Sí, profe. Entonces yo pienso que estás muy bien con eso y no vas a tener ningún problema en calcularlos. ¿Preguntas o dudas que tengan? El Excel es el que me está comiendo. Ok, yo mandé unas películas. ¿Usted las logró bajar? Sí, con eso me he ido guiando lo de la materia anterior. Correcto, porque eso le ayuda a uno muchísimo para poder sacarle realmente el provecho que el Excel nos puede dar. Yo sí les quiero anunciar algo. Nosotros vamos a comenzar a ir complicando la vida poco a poco con las fórmulas de estadística y matemática. Se les están dando las herramientas para que ustedes puedan realizar funciones binomiales en sus teléfonos. Nosotros vamos a tener grado técnico, no nos interesa ni derivar, ni integrar, ni ecuaciones diferenciales. Nos interesa nada más el resultado para poderlo colocar en una fórmula y realmente obtener resultados. Nos interesa lo que vamos a hacer con esos resultados, no el cómo calcularlos tanto.
Para eso tenemos programas de simulación como el Minitab y otros elementos adicionales. A ustedes se les entregó ya una aplicación. Hay varias aplicaciones en internet que son gratuitas para teléfono para resolver ecuaciones matemáticas. Pero lo importante es esto: no avanzamos de un tema porque no vamos a dejar a nadie rezagado. Nos quedamos en un tema hasta que todos dominen el tema. Yo siempre lo digo a todos, la matemática es como a ustedes se la enseñen. No es lo mismo que lo traten a chancletazos y pellizcos, que lo sienten a uno con calma y cariño y ven, esto se hace así. Hasta que dominen toda la parte del cómo calcularlas, avanzamos con el siguiente tema, para que todos estén tranquilos de que no soy muy bueno en matemáticas porque ese cuento no vale. Vamos a darle y a estar juntos para que todos aprendan a hacer las cosas. ¿Estamos claros con eso? Sí. Muy bien. Entonces, Claro. chicos, si no hay más preguntas o dudas, estaríamos llegando aquí al final de la lección. En nuestra próxima clase, si Dios nos da vida, estaremos entregándoles ¿cómo le llamamos eso? Ya no se le puede decir examen, porque ya los exámenes no existen. Vamos a llamar una tarea de comprobación para que ustedes demuestren, y no me lo van a demostrar a mí, se lo van a demostrar a ustedes mismos si ya dominan el tema. Si alguien me dice, no lo domino, no le vamos a poner mal la nota, porque la nota vale nada ya. Lo que interesa es que dominen el tema y sepan resolver la situación. Eso es lo que nos interesa de esto, porque estas son las bases que nos van a servir para lo que viene, y con lo que viene nos ganamos la vida y comemos. Así que me interesa mucho que estas bases queden muy sólidas y que cada uno de ustedes tome conciencia de si lo sé hacer o no lo sé hacer. Si me dice que no lo sé hacer, yo vuelvo a sacar rato y volvemos nuevamente a repasarlo hasta que lo aprendan a hacer. ¿Estamos totalmente claros con el asunto? Sí. Ok, por eso les pido que es individual, porque yo necesito que cada uno de ustedes solito me diga, ¿puedo o no puedo? No me queda nada más que decirles muchas gracias, todo está muy rico. Durante el día de hoy hemos analizado lo que son permutaciones, combinaciones y operaciones directamente con factoriales para poder ver las 3 reglas básicas del inicio del tema. Para todos, muchas gracias, muy